¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, para la gloria de Dios, nos encontramos por medio de este espacio, por medio de este canal llamado Principio de Vida. Quiero compartir contigo una meditación respecto a la segunda venida de Cristo y ciertas connotaciones respecto a la segunda venida. Quiero decirte que hay muchísimos temas para estudiar respecto a la segunda venida. En algún momento me gustaría subir las 7 series de los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, las 7 plagas, si Dios lo permite. Y en la coincidencia de la 7ª plaga, la 7ª iglesia, la 7ª trompeta, 7º sello, habla y dan piezas hermosas, particulares respecto a la segunda venida de Cristo. Lo que hoy vamos a ver va a ser un tema sencillo, una meditación que quiero compartir con ustedes en este día 22 de marzo, este día sábado. Sin más preámbulo, una vez más, para la gloria de Dios, esto es Principio de Vida. Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Bien, respecto a la segunda venida de Cristo, si la primera venida de Cristo está cuantiosamente anunciado en el Antiguo Testamento, en el propio Antiguo Testamento está muy anunciada la segunda venida de Cristo, como conocida como el gran día de Jehová. Por un lado, el día de la venganza de Jehová sobre los pecadores, y por otro lado, el día de la redención para los justos. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos sinfines de textos que hablan de la segunda venida. Hoy quiero centrarme más bien en los contextos en los que fueron escritos algunos textos. Había una creencia un tanto errática en el primer siglo. Creían que Cristo iba a venir en su tiempo, que en ese siglo iba a venir Jesús, lo cual no es tan de criticar, porque es común en que los hijos de Dios a lo largo de la historia han deseado anhelosamente la redención, la prometida redención. Por ejemplo, se nos dice, un ejemplo nada más vamos a leer entre tantos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos dice de Abraham. Abraham era extremadamente rico, pero él no fundó una ciudad, no hizo un edificio donde vivir. Él vivía en especies de carpas, pero había una razón, no es porque era nómade. En el versículo 8 de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe, dice el versículo 9, por fe habitó en tierra prometida como una tierra ajena, morando en carpas, o en otra versión dice cabañas, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma herencia. ¿Por qué? ¿Por qué moraban en carpas? El versículo 10 dice: porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor, la cual es Dios. O sea, esperaba, tenía la ansia de aquellas promesas que el Señor le había hecho respecto a la redención. Es decir, es una característica siempre de los hijos de Dios esperar la redención en sus días. Pero desde el punto de vista profético había ocurrido ese error, y vamos a notar de dónde viene dicho error
dicha creencia errada que los apóstoles tuvieron que corregir y aclarar. Antes, vamos a centrarnos en un texto que quiero que desarrollemos a lo largo de este mensaje. El texto está en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 14. Toda profecía, la palabra profética más segura, tiene que estar fundamentada y direccionada a que los hijos de Dios lleguen a una mayor consagración, de lo cual va a haber fruto. Pero si nosotros estudiamos cualquier profecía, de la que sea, de la más compleja, pero si hacemos solamente un acumulamiento de conocimiento, carece de sentido. Entonces debemos siempre buscar, hermanos, la direccionalidad para que las personas lleguen a una mayor consagración respecto a Cristo. Que la palabra profética también, aparte de gozarnos, nos dé aliento a seguir luchando en esta carrera de la santificación. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Eso es lo que nos toca hoy en día. Eso es lo seguro. Hoy tenemos que guardar los mandamientos. Crea lo que usted quiera creer respecto a los acontecimientos futuros. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, el quien solo tiene inmortalidad, es el dador de la vida, que habita en luz inaccesible y aquí ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Sobre este versículo podríamos hablar muchísimo acerca de la divinidad de Cristo y la unidad con el Padre. Pero ese Dios hecho carne revelado a los hombres es el que viene por segunda vez. Sale aquel que salió desde la luz inaccesible, se hizo visible ante el cosmos y vino en redención de la raza humana. Vuelve por segunda vez a rescatar a los que son suyos. Qué hermosa noticia. Pero la lección principal de este texto es que guardes el mandamiento sin mácula ni redención hasta la aparición del Señor Jesucristo. Bueno, quiero que veamos a dónde comenzó la confusión respecto a la segunda venida de Cristo, como en el primer siglo, dándose en el primer siglo. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, los últimos versículos. Vamos a leer lo siguiente. Dice, capítulo 16, versículo 27 y versículo 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 17:1. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos fueron blancos como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Allí viene la confusión. El Señor Jesús estaba anunciando lo que tantas veces se dijo en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Joel capítulo 1. Viene Jehová, el día de Jehová, con un ejército enorme, tan grande como el alba. Viene con los millones de ángeles a juzgar a las naciones. Entonces pagará cada uno conforme a su obra. Pero acá viene la confusión. De cierto os digo que hay algunos que acá no gustarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Lo encontramos allí en el capítulo 17, del 1 en adelante, el acontecimiento de la transfiguración. Cuando el Señor Jesús dijo esto, algunos creían, como ya dije, que iba a venir en sus días, y se fijaban respecto, sobre todo,
a Juan, porque de Juan nos agrega lo siguiente: aparte de ser el más joven del grupo, el Señor Jesús va a decir en el libro de San Juan lo siguiente. Miren lo que dice San Juan. En el capítulo 21, el versículo 22 de San Juan. Luego de resucitar y aparecérsele por 40 días, el Señor Jesús dice estas palabras. Capítulo 21, versículo 21. Y dice Pedro: así que Pedro vio a este, hablando del discípulo amado, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús dice en el versículo 22: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Entonces salió este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces Jesús dijo: ¿y qué si yo quiero que este permanezca, que permanezca hasta que yo venga? Para Dios no hay nada imposible, lo puede hacer. Pero se corrió el rumor entre los discípulos. Entonces, recordemos que el libro de San Juan fue escrito muchos años después, incluso que el libro de Mateo, que el libro de Lucas, que el libro de Marcos. Pero los tres libros coinciden exactamente después de esa palabra de Cristo, que algunos de los que están acá no morirán, no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Coinciden exactamente, y 6 días después los tomó a los tres: Santiago, a Jacobo, a Santiago, a Juan y a Pedro, y subió al monte a orar. Y allí el Señor Jesús se transfiguró. La palabra transfigurar denota que Él mostró su verdadera imagen, refulgió la divinidad que había estado cubierta de humanidad. Dios no se hizo humano al venir a la tierra a encarnarse, sino que revistió su divinidad con humanidad de una manera misteriosa y magnífica, para poder salvar al hombre, para poder hacer expiación por el hombre. Bueno, ¿qué pasó en la transfiguración? No lo voy a leer porque no quiero demorarme en ese punto. Una escena interesante. Pedro, Santiago y Juan vieron una venida del Señor Jesús en gloria, en miniatura, porque cuando se transfiguró, vieron algo de la gloria con la que el Señor Jesús va a venir al fin de los tiempos. Y además vieron la gloria de su reino a dos grupos simbolizados por Moisés y simbolizado por Elías. Dos grupos que se van a encontrar con el Señor Jesús en las nubes. Por un lado, Moisés simboliza a aquellos que murieron y fueron resucitados. Cuando Jesús venga, toque la trompeta, cumple la gran promesa de la resurrección. Y por otro lado, Elías representa a aquellos que van a pasar de vida a vida. Es decir, está Jesús y están dos grupos: los que pasaron de muerte a vida y los que pasarán de vida a vida. Entonces, esto vamos a entender, retengan ese punto cuando estudiemos Tesalonicenses. Se corrió o se desvirtuó la enseñanza en algunos casos y de alguna manera se sacó de lugar lo acontecido con Jesús en la transfiguración respecto a lo que habíamos leído, que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y llegaron a errores equivocados. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros confirmamos que el Señor Jesús se refería a la transfiguración y no a la segunda venida literal? Fácil, vamos
al libro de Pedro, primera de Pedro, quien estuvo allí ese día va a confirmar lo que estamos exponiendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 16, nos dice lo siguiente: porque no nos hemos dado a conocer la potencia, del griego dunamis, la potencia, y la venida, esa palabra tan asociada a la segunda venida de Jesús, parusía, la manifestación. No nos hemos dado a conocer la potencia, la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas de artes compuestas. Es decir, nosotros no le hemos enseñado de la segunda venida siguiendo el me han dicho, el que me dijeron, el que creen, esas creencias que se formulan a lo largo del tiempo, lejos de la Biblia. No. Nosotros no lo hemos dado a conocer por artes de fábulas compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí está. Jacobo, Santiago, Juan y Pedro vieron en el monte la gloria de Dios viniendo en las nubes. Vieron con sus propios ojos su majestad. Dice el versículo 17, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en el cual yo me he agradado. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Ahí está el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Algunos de los que están acá no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y esos algunos fueron aquellos tres. En el siglo I se corrió esa creencia de que Cristo iba a venir en sus días, ante los cuales los apóstoles escribieron algunos pasajes que vamos a ver ahora a continuación. Uno de ellos, y es uno de los que principalmente sale a aclarar, porque escribe en una carta e inmediatamente vuelve a reafirmar a la otra ante la confusión de algunas personas, es Pablo en el libro de Tesalonicenses. No vamos a leer Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 15, que habla de la segunda venida y de la resurrección, pero allí no se toca algún punto que denote como señal que ya viene la segunda venida, sino que habla acerca de la resurrección de los muertos y la imagen que los muertos van a traer. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 en adelante. Algunos creen que acá Pablo se equivocó, que Pablo cometió el error como aquellos que malinterpretaron las palabras del Señor Jesucristo creyendo que iba a venir en sus días. Yo no lo creo así y voy a mostrar por qué razones. Tengan en cuenta que cuando ellos estaban en el monte de la transfiguración vieron a dos grupos, un grupo de resucitados y un grupo de vivos que iban al cielo. Aquí Pablo va a describir esa imagen nuevamente y se va a poner en el lugar de uno de esos dos grupos. Él podría haber dicho, nosotros cuando nos muramos vamos a resucitar, o como dijo fehacientemente acá, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la segunda venida. Miren, dice en el versículo 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron. Está hablando de aquellos que son representados por Moisés resucitado. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabras del Señor. Y eso es tomarse un atributo muy alto. Que esas palabras que va a decir Pablo no son de él, no son suyas, son del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, él dice
Este evangelio que él enseña no lo recibió de otro apóstol, no lo recibió de otro discípulo, sino que por revelación directa del Dios, por medio de visiones. Es el evangelio de Pablo. Entonces no podemos pensar que el evangelio de Pablo pueda tener errores, que pueda tener cosas condimentadas por la cultura de la época. No, el apóstol Pablo acá dice, esto decimos por palabra del Señor, y si lo que dice a continuación de eso es equivocado, estamos diciendo que la Biblia en este sector no es inspirada. Toda palabra es inspirada, toda palabra es útil, divinamente instruida. Y acá está diciendo, por lo cual lo decimos, esto en palabra del Señor. Y eso de decir esto en palabra del Señor es porque el apóstol Pablo lo estaba diciendo o por la autoridad con las palabras que Jesús habló cuando estuvo en la carne, o por visiones que él tuvo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese versículo 16 hay montones de referencias, de promesas del Antiguo Testamento. Luego nosotros, los que vivimos, otra vez se pone como estando en el lugar, los que hayamos quedado, juntamente con él seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Pablo no podría ponerse en este lenguaje a hablar nosotros los que estamos muertos, porque él estaba vivo. No podría representarse como los del grupo de Moisés, los que iban a ser resucitados al fin del tiempo, sino que él está vivo y habla con otro que está vivo y le dicen palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la segunda venida de Cristo, se pone representando a aquellos que en el fin del tiempo van a llegar vivos a la segunda venida de Cristo. De ninguna manera es un error. ¿Por qué? Porque Pablo no puede contradecirse tan pronto, querido. En el capítulo 5, inmediatamente sigue diciendo Pablo, porque esto no es el original no tiene ni capítulo ni versículo, sigue diciendo Pablo, empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenés, hermanos, necesidad que yo os escriba. O sea que el tiempo y los momentos no hay nada que yo les pueda decir. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? Como dice en todas partes de la Biblia, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. O sea, cuando menos se lo esperen, Cristo va a venir. Pero ese como ladrón en la noche es, en realidad, en la época más oscura, en la era del hombre, en la época más oscura al fin del tiempo, cuando la humanidad se rebele de tal manera con Dios, que eso dé una hora oscura de espiritualidad. Bueno, entonces acá viene, le dice, cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Las dos cartas de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses fueron escritas alrededor del año 49 y del año 52. Se cree que esto fue escrito en el segundo viaje evangelístico de Pablo. Mientras él estaba en Corinto, mandó esta carta de Primera y de Segunda a los tesalonicenses. Fíjense que Pablo escribe esto e inmediatamente manda la otra carta. Fue algo inmediato. Dicen que se escribió en un año de diferencia. Entonces, de manera que lo que Pablo expuso de la segunda venida de Cristo, en la segunda carta lo va a ampliar y lo va a reafirmar para que nadie piense equivocadamente. Porque Pablo no cayó en ese engaño de que algunos creían que Juan iba a llegar vivo, y de que algunos creían que Juan iba a vivir longevamente hasta que Cristo venga. Algunos creían que Juan no se iba a morir.
Pablo no pensaba eso. Dice en 2 de Tesalonicenses, es decir, al poco tiempo de que envió esa carta, manda la otra carta. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1, dice: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento, rogamos, hermanos, les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, en plural, hablando de los otros apóstoles, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenía que venir primero la apostasía. ¿Y eso cuándo iba a ocurrir? En el siglo III. Primero tenía que venir la apostasía. Y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Es decir, no se confundan. ¿Cuál era el problema? Que había algunos que se hacían pasar como maestros, como siempre ocurre, con mensajes novedosos, y le habrán mandado cartas de gente cruzada, y algunos se habrá hecho pasar por apóstol y mandó un mensaje de confusión. Entonces Pablo venía a aclarar esas confusiones. Pero note que Pablo, en lo que dijo en la primera epístola, en el capítulo 4, era poniéndose en lugar de esos dos grupos que se vieron reflejados en Moisés y en Elías en el monte de la transfiguración. De ninguna manera Pablo se confunde. Es decir, Jesús no viene hasta que surja la apostasía y no viene hasta que se manifieste el hijo de perdición y un último hijo de perdición de una sucesión papal que tiene que pasar al fin del tiempo, porque va a haber un último papa. Dice el versículo 9, 8 y 9, lo leo: y entonces se manifestará aquel inicuo. Fíjense que va a haber un último papa, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grandes señales, potencias y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad a los que perecen por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Noten un detalle, hermanos, antes que sigamos. No vendrá, no se engañen, no los engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa palabra, el hombre de pecado, acá es traducido como pecado y en el original dice anomía. Anomía quiere decir transgresor de la ley. Transgresor de la ley. Hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de la transgresión de la ley. ¿Qué tenía que ocurrir, hermano? Tenía que surgir un grupo que iba a tergiversar las verdades de Dios. Y eso ocurrió en el 321 de manos de Constantino el Grande. Bueno, sigamos adelante. Aclarado este punto respecto a lo que Pablo recibió en nombre del Señor, quiero que observemos lo que dijo Pedro respecto de la segunda venida. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9, notemos el año, ¿no? Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses fue escrito entre el año 49 y entre el año 52. La epístola de Juan, que habíamos leído al principio, fue escrito alrededor del año 60, o sea, mucho más adelante. Noten lo siguiente. La epístola de segunda de Pedro fue escrito alrededor desde el año 62 y 64. Y Pedro va a aclarar lo siguiente. Dice en 2 de Pedro capítulo 13, el versículo 9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Esas ansias constantes siempre de los hijos de Dios por la redención y el fin de este mundo de pecado. No es que
es una tardanza, se demoró. No, quiere decir que hay algo que tiene que pasar antes, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vuelve a decir, acá no hay día ni hora, no les marca eso. Miren lo que dice el versículo 10, lo mismo que dijo Pablo en Tesalonicenses. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. El Señor va a quemar el mundo con todas sus obras. Versículo 13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Entonces, queridos, el apóstol Pablo escribió entre el año 49 y 52. Esta carta de Pedro fue escrita alrededor del año 62 y 64. ¿Será que Pedro leyó lo que escribió Pablo y lo que él dijo respecto a la venida del Señor? Que nadie perturbe, que por carta ni por espíritu, ni por carta como que fuese de nosotros, que el día del Señor está cerca. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Será que Pedro escuchó eso? ¿Será que Pedro estaba bien informado respecto a esa creencia de que Cristo iba a venir en sus días? Sí, ya lo leímos en el mismo libro de 2 de Pedro capítulo 1. Está diciendo que él vio la gloria y eso que pasó en la transfiguración era lo que el Señor había dicho en el capítulo 16 de Mateo. Ahora, fíjese, ¿será que Pedro conocía lo que Pablo había escrito respecto a este tema? Dice el versículo 15, tened también por salvación, Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribió también. ¿Respecto a qué punto? Tened por salvación la paciencia de nuestro Señor en la segunda venida, queridos. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también a las otras escrituras para perdición de sí mismos. Es decir, Pablo no dio un mensaje torcido, Pablo dio un mensaje bien derechito. Había otros indoctos e inconstantes que torcían las enseñanzas para su perdición. Entonces, queridos, vamos viendo, hilvanando. Ahora, ¿cuándo quedó definitivamente claro la cuestión de la segunda venida de Cristo? Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Recién allí, desde el libro de Apocalipsis, se le da luz, sobre todo en el capítulo 5, cuando Cristo asciende al trono celestial y recibe los rollos con las visiones y las cosas que iban a suceder con la iglesia cristiana primitiva hasta la segunda venida de Cristo. Y allí de Apocalipsis se describe el periodo de las 7 iglesias. Esa iglesia que ellos estaban viviendo en el siglo I era la primera iglesia. Tenía que haber 7 periodos. El periodo, la visión de los 7 sellos. Tenía que haber varios periodos de cristianismo, como el cristianismo arrancaría como un caballo blanco y terminaría como un caballo negro. Es decir, que la respuesta más clara a esa duda quedaría aclarado en el libro de Apocalipsis. Quiero que leamos unos últimos versículos. Respecto a la segunda venida de Cristo, Judas escribe lo siguiente. En el libro de Judas
tenemos una sola epístola de un solo capítulo. En el versículo 14 nos habla de la segunda venida. Judas fue escrito entre el año 67 y 80 después de Cristo. Judas fue escrito después de las epístolas de Pedro. Después de la epístola de Pedro está Judas, viene el Apocalipsis y lo último que fue escrito fueron las cartas pequeñas de San Juan. Ahora, Judas nos va a decir lo siguiente respecto a la venida de Cristo como una obra de juicio. El versículo 14 dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que habían hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, nos está hablando de la segunda venida y del juicio de Dios. Qué interesante, ¿desde cuándo se predicaba la segunda venida de Cristo? Miren, desde tiempos antiquísimos, desde Enoc, el día del juicio y la segunda venida. Por eso le dije al principio de la meditación que es algo común entre los hijos de Dios siempre tener las ansias de ver la segunda venida de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros por el capítulo 24 de Mateo es categórico, podemos ver allí están todas las señales que nos han sido dadas respecto a la segunda venida de Jesús. Pero es importante estudiar Mateo en el contexto, así como estamos estudiando ahora. Estudiar la Escritura en el contexto nos da el mensaje sin estar mezclado con creencias. Si usted no sitúa las cosas adecuadamente a su tiempo, incurre en errores de traer cosas que ya han pasado al presente. Mateo tiene un cumplimiento inmediato respecto a Jerusalén, pero era una proyección de señales respecto a la venida del Hijo del Hombre y respecto a la segunda venida en su reino y gloria y majestad. Es interesante, me gustaría subir un tema analizando y comparando Mateo 24 con Lucas 21, que será para 2 o 3 temas, pero es hermoso ese tema, hermanos. Queridos, la segunda venida de Cristo es algo claro y es algo seguro, pero lo que habíamos dicho al principio, que guarde el mandamiento sin mácula y sin represión hasta, porque Cristo puede venir de acá a 100 años, estamos en el 2025 ya, hermanos, miren la cantidad de años que pasó, del siglo I hasta acá. Cristo puede venir de acá a 100 años, no lo sé. Puede venir de acá a 3 años, no lo sé. Puede venir de acá a 40 años, no lo sé. Porque muchísimas profecías ya se han desarrollado. Y las que quedan por cumplirse son varias que se van a dar juntas y casi sucesivamente e instantáneamente juntas en el tiempo del fin. Nosotros ya estamos esperando lo último, que es el derramamiento de la lluvia tardía, y eso desencadena los acontecimientos finales. Estamos esperando que el Señor nos dé los dones espirituales, nos dé su Espíritu Santo para predicar y ser partícipe de la última gran predicación de toda la humanidad. Terminamos con el último tema, con el último texto, hermano. Romanos capítulo 13. El capítulo 13, el versículo 11, dice lo siguiente respecto a este tiempo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, del sueño, porque claro, Cristo se demoró y no vino, y ya alguno que predica una cosa, que ya viene Cristo y le ponen fecha, otro que ya predica que ya viene la ley dominical y le pone fecha, y dale con el Papa, y que ya se ha muerto un Papa y viene otro Papa, este va a sacar la ley dominical, ya viene otro presidente, se ha ido este presidente, viene otro presidente, cada elección, ya este va a sacar la ley dominical, y eso genera en muchos un aburrimiento, un cansancio. Pablo nos insta a levantarnos del sueño. Cristo puede venir
cuando Él llega su tiempo, puedo ser de los privilegiados que pasan de vida a vida, o de los privilegiados que mueren y son resucitados. Porque Cristo puede venir allá en el fin de los tiempos, pero yo me puedo morir esta tarde y cierro los ojos y abro los ojos y no ha pasado nada de tiempo. Es decir, el hombre vive alrededor de 70, 80 años, hoy se amplió el margen de vida. Pero imagínate que más o menos entre 70 y 80 años para cada uno es la venida de Cristo. El muerto nada sabe, no va al cielo, sino que está muerto, pero la muerte para el muerto es un abrir y cerrar de ojos. En su dimensión, el muerto cierra los ojos, exhala, vuelve a inhalar, abre los ojos y ve a Cristo viniendo en gloria. Por eso siempre, constantemente debemos prepararnos para el encuentro con el Señor, porque Él vendrá a hacer juicio. Separará a los justos de a los injustos, como el pastor separa a las cabras de sus ovejas. Terminamos. Esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca. Nosotros no estamos en el primer siglo, estamos en el fin del siglo. Y nosotros sí tenemos para pensar que Cristo ya viene, porque se cumplieron todas las profecías del libro de Apocalipsis respecto al tiempo. Se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento respecto al tiempo. Ya no hay más fechas. El periodo más largo ya terminó hace más de 180 años. Ya estamos al fin de los tiempos. Y Cristo viene. Levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. ¿Cómo se anda de día? En la luz de la palabra de Dios, estudiando la Biblia. No en glotonería ni en borracheras, en lechos, en disoluciones, en pecados sexuales. Claro que hay muchos que les gusta estudiar y en la vida personal cómo va, cómo andan. Gloria, amén, cantemos el corito, el coro, la presentación, pero tienen una vida desordenada y prestan su cuerpo a obras que apartan. Entonces, alabemos a Dios, estudiemos la Biblia, pero con consagración de cuerpo y alma. Y si alguien hubiese incurrido en un pecado, que se arrepienta, pida perdón, enmiende, corrija su vida y siga para adelante, siga predicando, hermano. No se quede tirado, porque el diablo le encanta hacernos pesar en nuestras mentes los errores, las dolencias del pasado, para que no prediquemos la palabra. Recuerde, el mensaje no ha sido dado por medio de ángeles perfectos, sino que Dios lo dio a seres imperfectos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lecho y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de las carnes en sus deseos. Tiene que ver con lo que leímos al principio, que guardes el mandamiento sin mácula hasta la venida de Jesucristo. Cristo viene, por más que algunos no tengan por tardanza. Cristo viene y viene a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Cristo viene de manera inmediata. Cristo viene de manera inmediata, sea cuando yo me muera o si me toca pertenecer al grupo de los que pasan de vida a vida como Elías, o encontrarme con la segunda venida como el grupo simbolizado por Moisés. Esto, una vez más, para gloria de Dios, para servirle a Dios, fue principio de vida. Hasta la próxima.